Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un placer volver a encontrarme con cada uno de vosotros para seguir con este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. La segunda parte del encuentro del padre con el hijo pródigo, que se narra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, nos muestra el momento en que el hermano mayor regresa a casa. Y el texto del Evangelio de Lucas nos dice que cuando el hermano mayor regresa, de pronto siente música y ve danzas, y cuando se acerca a preguntar qué ocurría, se le informa que su padre había hecho matar el becerro gordo, el becerro que estaban preparando para una fiesta, y había hecho hacer una fiesta porque el hermano, el pródigo, había regresado a casa. Esto causó un tremendo enfado en el hermano mayor del hijo pródigo, y como resultado no quiso entrar a la fiesta, pues estaba tremendamente enfadado. El texto también nos dice que su padre salió a buscarlo y salió a rogarle que él entrara a celebrar el regreso de su hermano. Déjame que pueda meditar brevemente contigo acerca de esto en este día. ¿A quién representa el hermano mayor del hijo pródigo? El hermano mayor del hijo pródigo representa en primer lugar al pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que recibió todas las bendiciones de Dios, que recibió la ley, que recibió el pacto, que recibió la promesa mesiánica, que fue elegido por Dios para ser el pueblo a través del cual viniera el Mesías, pero al cual se le había comisionado que llevara a los gentiles, o sea, a los no judíos, al conocimiento del Mesías. Sin embargo, el pueblo de Israel a lo largo del tiempo fue desarrollando una suerte de hostilidad hacia los que no eran judíos. Una de las oraciones que hacían los fariseos, por ejemplo, cada día era: Dios, te doy gracias porque no nací gentil, no nací pagano. También decían: no nací esclavo y no nací mujer. Así que para ellos los paganos, los gentiles, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, estaban ajenos a los pactos y a las promesas, y ellos en buena medida los despreciaban. Así que, en primer lugar, el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo representa a ese pueblo de Israel que en vez de amar al resto del mundo, en vez de amar a los pecadores y llevarlos al conocimiento del Dios verdadero, los despreciaba. Es más, representa a ese pueblo de Israel que le cuesta tremendamente aceptar la misericordia de Dios. Esta incapacidad para aceptar la bondad y la misericordia de Dios ya aparece en relatos del Antiguo Testamento, donde nosotros vemos cómo le cuesta al israelita entender que Dios también ama a los que no son del pueblo de Israel. Quizás el relato que con mayor vehemencia ilustra esto es la historia del profeta Jonás. Jonás es llamado por Dios y comisionado para ir a predicar a la ciudad de Nínive, una ciudad que aparentemente había llenado la copa de la paciencia de Dios. El tiempo de gracia de la ciudad de Nínive había terminado, y Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, y cuando llegue a Nínive diga: de aquí a 40 días Nínive será destruido. La historia de Jonás es una historia interesante porque él huye de la presencia de Dios, no quiere ir a Nínive, compra un pasaje para irse a Tarsis. Tarsis era la capital del reino de los tartesios en la actual Huelva, y escapa, huye. Finalmente, luego de una gran tormenta, los marineros lo tiran al mar, es tragado por un pez, y finalmente, estando en el vientre del pez, él acepta el llamado de Dios, pide perdón a Dios, ora, y finalmente el pez lo deja en las costas de Nínive. Y Jonás empieza a ir por la ciudad de Nínive a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y él espera a la distancia viendo la destrucción de Nínive, pero su predicación produce un efecto en el corazón de las personas. Las personas se arrepienten, movidas por el Espíritu Santo, pero como resultado de la proclamación de Nínive, del juicio de Dios, las personas se arrepienten, se convierten, se vuelven de sus malos caminos, piden perdón, y entonces Dios decide que Nínive no será destruido. Porque la profecía de Jonás era una profecía condicional, o sea, la destrucción estaba condicionada a que ese pueblo finalmente
se arrepintiera o no se arrepintiera. Cómo se arrepintieron, la profecía de la destrucción de Nínive en ese momento no se cumple. ¿Cómo reacciona Jonás al ver la forma en que Dios trata a los ninivitas? El relato bíblico nos dice que Jonás se enfada, se molesta muchísimo con Dios, al punto que en algún momento dice que quiere morirse. Es tal el enfado que él tiene con Dios que le reprocha a Dios que su imagen como profeta iba a quedar por los suelos y le dice: ya sabía yo que tú eres un Dios misericordioso. Es como que le hubiera dicho: ¿para qué me mandas a predicar que van a ser destruidos si luego no los destruyes? Quiero que pienses por un momento, en vez de estar feliz de que los ninivitas no habían sido destruidos, Jonás estaba molesto, estaba enfadado. Esto representa el espíritu intolerante y exclusivista que se fue desarrollando en el pueblo de Israel. Y aquí es importante recordar que la misericordia de Dios a lo largo de la historia de la salvación no se expresó solamente con el pueblo de Israel. Nunca hubo un momento en la historia de la salvación en que Dios dejara abandonadas a las personas que estaban fuera del pueblo de Israel, o que Dios no expresara su amor y su bondad y su compasión para el resto del mundo fuera del pueblo de Israel. Lo que ocurre es que aquellas naciones que no le seguían a él no podían disfrutar del amor de Dios como Israel podía disfrutar, y hubiera disfrutado todavía mucho más si realmente seguía el proyecto de Dios para su vida. El hijo pródigo representa al pecador caído, y el hermano mayor también representa el espíritu farisaico que había en los días de Jesús. No os olvidéis que estas tres parábolas son la respuesta de Jesús a la acusación de los escribas y los fariseos de que Jesús se relacionaba con los marginados pecadores de sus días. Así que el hermano mayor también representa a los fariseos. Aquellos fariseos que vivían orgullosos de su fidelidad, que eran escrupulosos en la observancia de la ley, que diezmaban la menta, el comino, el eneldo, pero habían dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Aquellos fariseos que no tenían problemas en hacer largas oraciones, en ayunar, en incluso llevar una vida ética impecable, porque no eran ladrones, no eran adúlteros, no eran mentirosos, que ayunaban, que oraban, que diezmaban. Aquellos fariseos que eran tan escrupulosos en toda la letra de la ley, lamentablemente tenían un corazón no transformado. Toda la observancia de los ritos y formas que ellos hacían no hacía que sus corazones estuvieran imbuidos, estuvieran llenos del amor de Dios. Y Jesús lo que está mostrando es cuán diferente era el carácter de ellos que pretendían ser representantes de Dios en la tierra, de esos fariseos que pretendían ser los que estaban a favor de Dios aquí en la tierra, mostrando el carácter de Dios, mostrando la verdad de Dios. Lo que Jesús estaba haciendo era mostrar la desemejanza entre aquellos fariseos y el corazón lleno de amor del Padre Celestial. Así que Jesús estaba mostrando que estos celosos fariseos, celosos por la ley, no tenían el corazón lleno de amor del Padre que está en los cielos. Así pues, el hijo mayor representaba la molestia de los fariseos frente a la misericordia de Dios. Por eso es que los fariseos condenaban a Jesús, criticaban a Jesús y se molestaban al ver que Jesús se relacionaba con los pecadores de sus días. Querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana que me escuchas, ¿sientes alegría en tu corazón por las personas que aceptan a Jesús y son salvas? ¿O tú también te sientes molesto de la misericordia y la compasión de Dios? ¿Acaso crees que el amor de Dios es solamente para ti? Quiero decirte en este día que Dios es amor. Dios ama a todos. Y también, como veremos, Dios puede amar al fariseo y puede transformar la vida del fariseo y puede cambiar a ese fariseo para que se transforme en un discípulo del Rey Celestial. Dios vino en la persona de Jesús a manifestar su amor y su compasión con toda la raza humana. No seamos pues fariseos intolerantes, críticos, juzgadores, y no nos sintamos molestos ni ofendidos frente al amor y a la compasión de nuestro Dios. Deja que el amor de Dios se manifieste por medio de ti hacia todo el mundo que te rodea. Feliz día junto a Jesús.